Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. De la palabra, un poquito de las experiencias que Jesucristo cada día permite que lleguen a nuestras vidas. La palabra de Dios, en un momento el apóstol Pablo dice que él no pretendía haberlo alcanzado ya y que hacía una cosa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hacía? Muchas gracias, hermanito. Sí, señor. ¿Qué hacía? ¿Qué sigue a ese texto, mis queridos hermanos? Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso nos da a entender que la construcción del cristianismo en nuestras vidas es constante. En Proverbios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo se hace referencia que nosotros como cristianos vamos creciendo. Así que si usted se siente materia terminada, yo creo que es necesario recordar que falta construir mucho más, mucho más. Y cuando ya llegue a lo máximo, cuando ya sea así como Pablo, ya puede decir, hermanos, me falta todavía. Solamente logré sacar un 3 y necesito un 3.5 para pasar. Ese 5 que falta lo pone Jesucristo, porque ni con las mejores obras, ni con la mejor experiencia, ni el mejor cristiano, ni el mejor teólogo tiene ganado el reino de los cielos. Es por su gracia y es por su amor. Amén. O sea que les invito, con esto que les digo, a escuchar la palabra del Señor pensando en que tenemos que crecer, pensando en que tenemos que recorrer un camino y nos falta mucho, mucho, mucho. Así tengamos 90 años, nos falta, mis hermanos. Oremos a Dios. Padre, gracias por este bonito día que nos das de poder escuchar de tu palabra, de tener esta oportunidad de estar aquí juntos con mis hermanos compartiendo la palabra. Te pido que esa palabra alimente nuestras vidas, pero que también traiga confrontación y cambio a nuestros corazones. Señor, rompe lo que tengas que romper, quita lo que tengas que quitar y construye en nosotros lo que tengas que construir. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es vida para nuestra vida, para nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, y que nunca, que nunca, que nunca nos falte esa palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis queridos hermanos, dando continuidad un poco a lo que les he estado hablando su pastor Bismarck, referente a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que abramos la palabra en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Les invito, por favor, a que lo lean. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos. ¿A quiénes? A los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a entrar un poco en contexto, entendiendo quién habla, y es el Señor Jesucristo, y le está hablando a unos discípulos, a unas personas que están sentadas allí, y está tratando de darles una instrucción. Está tratando de decirles o de advertirles sobre algo que ellos deben hacer hacia los demás. El cristianismo se vive para sí,
pero también se debe representar a los demás. De lo que usted come, hagamos la referencia, hagamos un poquito la comparación con respecto a la salud. Si usted come cosas que tienen demasiadas grasas, si usted no se cuida, si usted tiene una dieta desbalanceada, en su cuerpo se va a ver. Y usted va a notar que su alimentación es la mejor porque va a tener sobrepeso y van a llegar muchas enfermedades asociadas a eso. El cristianismo es similar. Si usted cree que tiene a Jesucristo dentro de su corazón, se tiene que mirar. Yo recuerdo cuando estábamos allá en nuestra iglesia y el grupo de los jóvenes, no falta el joven que es como muy recochero, decimos nosotros, que molesta harto. Y había una hermana que decía, yo tengo el gozo del Señor, pero siempre su cara estaba brava, seria. Y él decía, pero si tiene el gozo del Señor, su cara todavía no se ha dado cuenta. Lo tiene dentro en el corazón, pero su cara no se ha enterado de que el gozo del Señor está allí. Otro decía, es que ella no la bautizaron en agua, sino en vinagre. Así le decían los jóvenes. Y ellos, de alguna manera, reflexionando lo que decían, tienen razón. A veces nosotros nos creemos cristianos, hermanos. Y decimos, hace tantos años conozco el Evangelio, pero falta modificar algunas cosas a nuestra vida y a nuestro carácter para poder decir, somos cristianos. Más adelante vamos a ampliar un poquito esta idea que les quiero dar, pero quisiera que entendamos qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo a través de su palabra. Primero, en el versículo 13 hace referencia a la sal. No sé si ustedes lo sabían, pero la sal en ese tiempo era excesivamente importante. De hecho, la palabra salario viene desde ese tiempo de la sal, porque a la gente se le pagaba con algo de sal. A los soldados romanos, por ejemplo, cada vez que ellos recibían su salario, cuando servían al imperio, les era otorgado parte de sal. La sal se servía para pagar terrenos, la sal se servía para hacer como una especie de trueque, como una especie de cambio, pero la sal también servía para preservar los alimentos. En ese tiempo no existían neveras y para ellos la sal era demasiado importante. De hecho, del Mar Muerto se utilizaba sales y algunos otros minerales para curar. No existían farmacias, no existían lugares, sino que eso era como lo más importante de ese tiempo. Que usted tuviese acceso a la sal significaba que podía tener acceso a muchas otras cosas. Eso dice el Señor Jesucristo. Pero aquí, más adelante, dice en este versículo, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. En ese tiempo, la sal que extraían normalmente del Mar Muerto era de diferentes clases. Había una sal fina, había una sal purificada. Ahora nosotros gozamos de tener una sal que es buena para el gusto, pero anteriormente ellos no gozaban de la tecnología para poderla limpiar, para poderla purificar, y sencillamente la sal no era igual. En este tiempo usted coge y encuentra una sal pura, limpia y es buena para el gusto, pero en ese tiempo, en ocasiones, era una suerte encontrar una sal de muy buena calidad. Y dice la historia bíblica, más que todo de lo que tiene que ver con esos productos que sacaban del Mar Muerto, que había un tipo de sal que era granuloso, era duro, difícil de disolverse y no servía para el consumo humano ni para el consumo animal. Entonces, ¿qué hacían? Normalmente tomaban esa sal que no servían y ellos la esparcían por todos los caminos como que si fuese un balastro para que los animales puedan transitar y puedan caminar y para que sea más fácil de alguna manera trasladarse. A esa sal está haciendo referencia el Señor Jesucristo, algo de su tiempo, algo de su contexto. O sea, era como una especie de pavimento en ese tiempo, la sal que nos servía. Pero cuando les habla a los discípulos, les tiene que decir, les dice a ellos, es importante que ustedes entiendan que tienen que ser sal, pero no sirve cualquier tipo de sal. Tienen que ser una sal que sirva. Ahora, mire a la persona que tiene a su lado, por favor, fijamente a los ojos. Y dígale, usted tiene que ser una sal, pero de esas que sirve. Ajá, una sal que sirve. Ahora, yo les hago una pregunta.
¿Un cuchillo es malo? Y con un cuchillo usted lo puede utilizar para cortar el pan, para cortar la carne. Pero por allá en Colombia lo utilizan para otras cosas también. Lo utilizan para robar, lo utilizan para amenazar. Y eso no sirve. En ocasiones la sal, si se utiliza mal, ¿qué pasa, mis queridas hermanas? Cuando les va un poquitico más, ¿quién puede comer? Nadie. Y yo no sabía, pero según dicen los científicos, con 4 cucharadas de sal una persona puede morir. Porque el exceso de minerales que trae la sal puede matar a una persona. La gente se puede matar. De hecho, en las cárceles, algunos internos se suicidan de esa manera. Yo no lo sabía, pero me enteré al revisar un poco estas cosas. Entonces, la sal sirve, pero tiene que ser una buena sal y tiene que ser una sal utilizada en el momento justo o de la mejor manera. Yo quiero que entendamos que nosotros somos la sal de la tierra. Ninguno dijo amén. Uno. Otro rió. Nosotros somos la sal de la tierra, mis hermanos. Amén. Usted es la sal de la tierra. Usted es la luz del mundo. Y donde usted está, Jesucristo se tiene que sentir. No necesita usted pegarse un letrero grande o ponerse un rótulo grande de que usted es cristiano. La gente tiene que conocer a Jesucristo a través de su testimonio. Recuerde que el apóstol Pablo nos habla y nos dice que nosotros somos cartas leídas. ¿A qué se refiere? A que todo el mundo sabe quién es usted. A que todo el mundo lo conoce. En su trabajo o en el estudio o en lo que usted está haciendo, la gente va a saber quién es usted. Nosotros tenemos un testimonio de un amigo pastor que en una ocasión él fue a cierto lugar, no les digo quién, por si de pronto, como el mundo es tan pequeño, ustedes lo conocen, es mejor que quede ahí como cierto pastor. ¿Listo? Y este hermano en una ocasión se fue a hacer una diligencia a una clínica. Y las clínicas de Colombia no son, las filas no son como de a 5 personas. En ocasiones, para poder sacar una cita, usted tiene que hacer filas de cuadra y media tal vez, en ocasiones. Colombia es un país que tiene mucha gente. Y por donde usted va encuentra mucha gente por todo lado. Y en algunas ciudades es así. Cuando usted va a pedir una cita al médico tiene que madrugar y hay unas colas increíbles. Pues este querido pastor que yo les cuento, en una ocasión él llegó y madrugó mucho. Pero cuando él llegó ya había como unas 50 personas adelante de él. Y entonces él estaba en la fila quieto y una persona lo llamó y le dijo, venga, ¿por qué no se hace en la parte de al frente, en los primeros lugares, para que usted pueda sacar su cita médica más rápido? Y él dice, yo lo pensé en mi corazón y sí, me pareció atractiva la idea y me iba a mover. Pero más adelante, algunas personas estaban hablando y dijeron, mire, ese que está allá atrás, ese es pastor. Y fíjese cómo son de torcidos los pastores. Él se va a ir allá sabiendo que no es algo correcto. Y él lo escuchó. Dios se lo permitió escuchar para dar este testimonio, me imagino. Y él dijo, no, pues aquí me quedo. Es justo que los que hicieron la fila estén allá y yo me quedo acá. Hermanos, así es la gente. Usted no se da cuenta, pero por donde menos piensa, alguien lo conoce y va a decir, mírelo, pero ¿qué es que cristiano? Como dice la gente. Véalo el supuesto cristiano. Mire los aleluyas, como dicen en Colombia. Es así, porque la gente está mirando. Otro hermanito de la iglesia, en otro lugar del mundo, no hablemos, bueno, digamos que fue en Colombia. A este hermano le pasó algo, él vendía comida. Y siempre él colgaba los chorizos, las cosas para ahumar, pero había un loco que se la tenía declarada. Siempre que podía, agarraba algo y salía corriendo. Un día pues el hermano no estaba como tan espiritual, seguramente no hizo bien su devocional y sacó un machete y se fue a corretearlo y se lo hacía sonar en el suelo y toda la gente ahí asustada al mirarlo porque pensaron que le iban a hacer algo.
No le hizo nada, pero lo asustó. ¿Y saben qué fue lo peor? Después la gente, mire los cristianos son macheteros. Los cristianos son de armas tomar. Así es la gente. Hace algo un católico, no pasa nada. Hace alguien de una secta, no pasa nada. Pero donde un cristiano, como dicen en el Huila, en la tierra de mi esposa, de tantico de oportunidad, se la pelan, hermanos. Y es así. Usted es una carta leída y usted tiene que aprender a hacer sal en todo lugar. Usted tiene que actuar como que si hubiese 20 cámaras de vigilancia apuntándole en todo momento, en toda situación y en toda instancia. Usted no puede descuidar eso que usted hace. Ahora, yo quiero que entendamos algo y quiero que entremos ya en materia con lo que les quiero decir, porque esto toca a las iglesias. ¿De qué sirve, una sal que sea muy salada? No funciona. O una sal que sea insípida, tampoco funciona. Tiene que haber un equilibrio entre las dos. Y cuando yo leía aquí las Escrituras, Dios me inspiraba a comparar un poquito cómo somos nosotros los hermanos. Dios me permitió a mí trabajar con cerca de 120 iglesias en la región suroriental. Y he conocido muchos pastores y he conocido muchos casos y muchas situaciones de las que me han permitido entender cómo somos nosotros los cristianos, cómo actuamos. Y es increíble, hermanos. Hay hermanos que son como un exceso de sal. Hermanos que son demasiado rigurosos y se convierten en el efecto contrario para llevar a personas a los pies de Cristo. A través de las ilustraciones que les voy a dar, me va a ser más fácil hacerme entender. Me explico. En un lugar, una persona utilizaba un metro, una cinta métrica, y le gustaba estar siempre en la puerta de la iglesia. Siempre. Ese era el lugar favorito. Le gustaba trabajar con los ujieres y su lugar favorito para servir en la iglesia era las puertas. Y le gustaba ir temprano. De primera estaba ahí en la puerta. Y siempre se llevaba su cinta métrica, de esas que utilizan las mujeres para coser. Cuando esta hermana miraba que una persona venía con la falda que venía un poco más arriba de la rodilla, ella desenfundaba su cinta métrica, se le acercaba, no les estoy mintiendo en lo que les hablo, se acercaba y le medía desde el filo de la falda hasta un poquito de abajo de la rodilla, y como tenía gafitas tenía que acercarse bien, tiene que ponerle 5 centímetros más a su falda. Hermanita, devuélvase, porque con esa falda no estamos honrando a Dios. Normalmente en Colombia hay muchas regiones que son calientes. La gente utiliza ropa muy corta. Y cuando alguien llega del mundo aquí a la iglesia, no entiende que tiene que vestirse con decoro. ¿Cuántas personas sacó de la iglesia? A muchas. Muchas posibles almas que pudieron haber llegado a los pies de Jesucristo se quedaron en la puerta y no pudieron pasar por la culpa de una cinta métrica. Había como demasiada sal. Había demasiado cristianismo de alguna manera en ella, que no permitía que el pecado entre a su congregación. Y eso pasa, mis queridos hermanos. Ahora, en otro lugar conocimos otra persona, y esa persona tenía un gusto por mandar a quemar las cosas. Y no estoy jugando con lo que les digo, les estoy hablando de casos reales, para que veamos cómo somos la iglesia y cómo nos miran los de afuera. Esta persona iba a las casas a visitar y les decía: mire, eso que tiene allá, eso es maldición, quémelo. Eso que tiene allá, eso es maldición, quémelo. Eso que está allá, quémelo. Y mandaba a quemar media casa de los hermanos. Y es real, eso es real. Y la gente vivía desesperada: ay no, viene a visitarme X persona, no sé qué voy a hacer porque me va a mandar a quemar de todo. Así pasa. Y gente que no quería llegar a la iglesia porque decían: no, allá en esa iglesia me mandan a quemar las cosas. ¿Quién manda a quemar las cosas? La iglesia.
Yo me imagino al pastor Bismarck diciéndoles desde aquí, hermanos, vamos a mandar a quemar esto, y haciéndoles una lista de lo que hay que quemar. No, es una persona que no entendió el significado de esta palabra. Tanto la de la cinta métrica como que la que mandaba a quemar tenía un concepto distorsionado de lo que significa ser cristiano o del testimonio que tiene que ir a los demás. Otra persona que llegaba tocando duro a las puertas, fuerte, y le decía, venga, me abre la puerta porque les voy a hablar de Jesucristo. Y la gente le decía algo y esa persona también era muy fuerte, muy tosca a la hora de hablarle a la gente de Dios. En otras palabras, o se convierten o se van al infierno. Bueno, les decía la verdad, pero tampoco uno tiene que hablar las cosas de esa manera. Los de afuera, si usted piensa un poco como piensan los de afuera, muchos de ellos a nosotros nos ven como personas retrógradas, o como personas fanáticas, o como personas que hacen cosas raras. Ese es el pensamiento de muchos de los de afuera. ¿Pero por qué pasa? Porque la iglesia no está haciendo sal, porque la iglesia no está haciendo luz. A veces, hermanos, pasa eso, ese exceso de sal, ese exceso de ser como tan justos en todo momento, como de cumplir la norma tan derecha, hace que los que están allá no puedan llegar a Jesucristo. Ahora, yo no sé las posiciones de cada uno, es muy respetable, su largo de la falda, si tiene maquillaje, si tiene aretes o no. Usted con Dios, sinceramente, usted con Dios. Pero cuando usted quiera entender que los de allá necesitan conocer a Jesucristo, piense como Jesucristo los miraba. Jesucristo tenía una forma muy diferente de pensar, muy diferente. Y analizando un poco la historia del Antiguo Testamento, estaba mirando el trabajo que hacían los fariseos. Es increíble lo que los fariseos trataban de hacer. Uno solamente mira el lado malo de los fariseos. Uno los mira cuando ellos están crucificando a Jesús o cuando ellos se comportan como personas religiosas. Pero uno olvida muchas cosas de las cosas buenas que ellos trataban de hacer. Ellos trataban de cumplir la ley al pie de la letra. Y el pensamiento de ellos era, si tú no cumples la ley al pie de la letra, somos enemigos. Y si somos enemigos y tú me das la oportunidad, según las Escrituras, te voy a matar. Ese era el pensamiento de ellos. Esa era la forma de ser sal en su tiempo. ¿Qué decía con las mujeres adúlteras, las Escrituras? Que debían apedrearlas. ¿Estaban equivocados? No, no estaban equivocados. Y muchos de ellos estaban alistando en una ocasión que nos narra las Escrituras que estaba Jesucristo aquí con una mujer que había sido encontrada en su lecho de pecado y estaban listos para matarla. ¿Estaban equivocados? No, estaban cumpliendo al pie de la letra lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero viene Jesús y dice las Escrituras que Él se agacha y traza una línea. Y no dice que decía en la línea o que escribió en el suelo o hizo algo. Nadie lo sabe porque las Escrituras no lo dicen. Y yo siempre he tratado de reflexionar qué hizo el maestro ahí con su dedo, qué dibujó, qué quiso decir. Cuando se para les dice, el que esté libre de pecado, que quite la primera piedra. Que tire la primera piedra. Y yo reflexiono y me imagino como que si el Señor trazara una línea aquí y les diga, bueno, si usted no ha hecho lo mismo, si usted no se ha equivocado, si usted no ha pecado, venga y pase de la línea para acá, y aquí estamos los que no hemos hecho nada, porque esa mujer que está ahí, la acabo de perdonar. Esa es la posición que tenía Jesucristo. O sea, rompe con eso, rompe con esa línea. Y a veces nosotros nos convertimos en personas que juzgamos a los demás. Mire fulano, ese siervo cayó en pecado. Mire esto, mire este cantante, mire este pastor, mire este predicador. Y juzgamos, hermanos. Nos convertimos como los fariseos, a querer nosotros ser como la regla, como los que ya nosotros estamos completos. Y les decía al inicio, Dios sigue trabajando en nosotros. Dios sigue trabajando.
Lo mejor que usted puede hacer es cerrar su boca y orar por alguien si usted cree que ese alguien está equivocado. Porque a veces usted cree que esa persona está mal, o esa persona se está equivocando, o esa persona le cae gordo a usted. Porque pues eso pasa. Y usted piensa que así como a usted le cae gorda a esa persona, a Dios también le cae gordo. Y es fácil decir, Señor, consúmelo, Señor, justicia de Dios, por favor, míralo, Padre. Si la justicia de Dios viene, hermano, ninguno estuviésemos aquí de pie. Porque usted que juzga, que pone un dedo hacia allá, tiene como mínimo 3 dedos que lo están apuntando a usted. Y las Escrituras dicen, mira, tú que ves que tu hermano tiene una viguita, una ramita, tú tienes una viga, una cosa increíble, y no te has dado cuenta. Así es el ser humano. Y la psicología plantea que cuando usted mira errores en las personas, una de las teorías dice que muy seguramente esos errores los tiene usted. Si usted mira a una persona que hace algo, es muy probable que usted tenga eso mismo y no se haya dado cuenta. Y esté sesgado a mirar esas cosas en los demás. A veces somos especialistas en mirar los errores que tienen los hermanos. Especialistas. Y nosotros no nos vemos los errores que nosotros tenemos. Nos convertimos en esa sal que no está sirviendo, mis queridos hermanos. El exceso de sal no funciona. Tiene que ser la medida justa. Justa. Allá en su colegio, hermano, la medida justa. Allá en la universidad, la medida justa. En su trabajo, la medida justa de sal. Para que la gente mire las buenas obras. ¿Y qué dicen las Escrituras después? Y glorifiquen al Padre Celestial que está en los cielos. Qué bonito que la gente diga, vea, uy, esa persona es excelente. A nosotros nos pasa con un futbolista que tenemos en la selección de Colombia. Antes jugaba muy bien. Ahora pues ya le ha bajado un poco al nivel, pero él es un excelente cristiano. Se llama Radamel Falcao. Es muy buen cristiano, es excelente cristiano. Y muchas de las personas que van a su iglesia se llama Casa sobre la Roca, es una iglesia muy influyente en Colombia. Y muchas de las personas que son apasionadas por el fútbol han llegado a conocer a Jesucristo a través de su testimonio. Pero mire un cristiano que llega a una posición alta y como que no es muy buena sal. ¿Cuántas personas se salen de una iglesia por esas razones? Es increíble el daño. Ahora, les invito a que vayamos. Perdón, ¿esta agua es mía, pastor? No me miren mientras tomo agüita, hermanos. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras aquí en Mateo capítulo 5, el versículo 14. ¿Qué dicen las Escrituras? Ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo, la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que todos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No sé si ustedes sabían que a veces la luz no alumbra como se debe. Y sí, usted puede poner un bombillo. Yo me acuerdo, anteriormente había unos bombillos que se llamaban bombillos de mercurio. Y los bombillos de mercurio, cuando usted los compraba, iluminaban muchísimo, pero con el tiempo comenzaban a desgastarse y su luminosidad comenzaba a bajar. Y hay momentos en que usted los miraba que solamente se les miraba un rayito de luz allá adentro y lo demás oscuro. Eso es cuando la luz está puesta pero como que no funciona. O la luz no ilumina como que tiene que ser. Yo recuerdo un ejemplo muy bonito que tocó mi vida y no fue en la iglesia. Fue con una terapia de psicología en la universidad. En un trabajo que hicimos, una reflexión que me marcó y yo la trasladé al Evangelio porque me habló Dios a través de eso. Y es referente a la luna.
La psicología dice que las personas somos como la luna. ¿Y por qué como la luna? Si ustedes se fijan, siempre la luna tiene las mismas manchas y las mismas formas. Lo que quiere decir que la luna no gira sobre su propio eje. La luna sí gira alrededor de la Tierra, pero no tiene rotación propia. Tiene el movimiento de traslación, pero no tiene el movimiento de rotación. Por eso siempre que sale la luna, usted le ve la misma cara. Y desde que haya una luna llena, ustedes saben que en ocasiones no es necesario ni siquiera tener luz. En el campo, desde que esté la luna llena, usted camina y no necesita ni linterna. La luna ilumina. Pero ustedes se han puesto a pensar qué hay en la parte de atrás de la luna, en la cara que no muestra. Y es ahí donde se compara a la luna con los seres humanos. Usted tiene una cara, una faceta que siempre le va a mostrar a los demás. Usted quiere mostrarse como una persona sonriente, como una persona feliz, como una persona que no tiene pecado alguno, como una persona que vive su vida de la forma más correcta, y todo el mundo lo mira como la parte que ilumina, pero la parte de atrás no está iluminada. La parte de atrás está oscura. La parte de atrás solamente la puede ver Dios. Y a veces la luz que nosotros tenemos ilumina solamente parcialmente, porque la parte de atrás está como demasiado oscura. Y es muy fácil venir a la iglesia aquí, cantar, danzar, gozarse en la presencia de Dios, y quién sabe qué pasará a lo largo de toda la semana. ¿Cómo será en la casa? ¿Cómo será en la calle? ¿Cómo será en su trabajo? ¿Cómo será en su testimonio con los demás? Aquí se lo ve sonriente, mis queridos hermanos. Eso, mejor dicho, usted lo ve, qué cara tan bonita. Mire, le resplandece la cara de la gloria de Dios. Pero allá atrás, ¿qué será que pasa, mis queridos hermanos? Y así somos los cristianos. Existe solamente una parte que le mostramos a algunos, iluminamos con una parte, pero la parte de atrás está oscura como la luna. A mí me pasa algo. A partir del momento que entendimos esa reflexión, yo la pasé para mi vida y traté de aplicarla en el cristianismo y entender que mi vida tiene que ser iluminada por Jesucristo. Jesucristo tiene que iluminar la parte de atrás. Tiene que iluminar lo que no se ve. Tiene que iluminar aquello que nos hace cargar el pecado, que nos hace llevar en nuestras espaldas las cosas malas que hacemos. Es bueno que usted pueda tener la confianza de hablar con alguien y en ocasiones decirle: mire, ore por mí, tengo problemas con esto, como que me está gustando el chisme, un ejemplo. Que alguien pueda orar por usted y saber, decirle: bueno, ¿cómo va con eso? ¿Está mejorando? Pero tengan mucho cuidado también con quién lo hace. No lo vaya a publicar en Facebook: hermanos, necesito oración porque me está gustando la esposa del vecino. No es correcto. Hable con su pastor, busque un mentor, cuéntele lo que le pasa. Anteriormente en las iglesias había la costumbre de decir: bueno, fulano, usted que se equivocó, venga para acá y públicamente le va a pedir perdón a la iglesia. ¿O no? Mi querida esposa, que nació en una iglesia muy vieja, era así. Y mejor dicho, la gente sufría porque tenía que ir a dar cuentas ahí, y ya todos estaban como listos con la piedra para ponérsela en la cabeza. Antes era así. Y eso es un error. En ninguna parte de las Escrituras dice que la confesión debe ser pública. Existen unos procesos para hacer la corrección. Primero frente a frente, si no pasa nada, después frente con algunas personas, si no, hay otras formas, o sea, no es así. Pero acérquese, por favor, y tome esos salvavidas que tenemos aquí en la tierra y cuéntele a la persona que está como su mentor espiritual: tengo este problema, me pasa esto. Yo a veces le cuento a mi esposa: mi amor, me está pasando esto, estoy equivocado con esto, y siento como que algo en la espalda se me iluminó. Como que ya el enemigo no tiene tanta autoridad para atacarme por ese lado. Pero cuando uno se queda callado, hermanos, cuando uno no dice nada a nadie,
Y cuando uno sigue presentándose como un santo, como una materia realizada, es donde el enemigo aprovecha esos espacios para hacerle daño. Y él sí que aprovecha todas las cosas. Quédele mal a alguien con una plata que le tenga que pagar. Quédele mal a alguien con un trabajo. Olvídese de hacer algo que tenía que hacer y le aseguro que el enemigo utiliza todo eso en su contra. Así es, aprovecha todo. Haga un comentario mal hecho con la persona menos indicada y va a tener problemas. Así somos nosotros. Entonces, hermanos, la luz de Cristo debe iluminar a través de nosotros. Pero en Marcos, el mismo texto bíblico, visto desde la posición de otro evangelista, dice, tengan luz en sí mismos. En una de las Biblias, en Marcos dice así. ¿Perdón? En Marcos dice, tengan luz en sí mismos. O sea, que ustedes mismos puedan saber que aquí está brillando la luz. Y que ese cambio intrínseco que existe en mí se vuelve extrínseco cuando los demás me pueden mirar. Pero no es solamente el hecho de venir aquí a la iglesia y sentirnos como una materia realizada y con el dedo listo para juzgar a los demás. No es así, mis queridos hermanos. La luz comienza desde nosotros. La luz comienza desde la casa. A mí me pasó algo increíble con mi hija, Sara Gabriela, que ya cumplió ahorita 9 años. Pero más o menos hace un año, ella nos llamó, eran cerca de las 10 de la noche, y nos llamó y dijo, papá, mamá, tomé una decisión. Nosotros pues como que nos llamó la atención que ella nos llame así. Le dijimos, ¿qué pasó? Tomé una decisión hoy. Quiero aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Y nosotros le dijimos, ¿pero estás segura? Porque esa es una decisión trascendental. Es más importante que casarte, es más importante que terminar una carrera, es más importante que tener propiedades. ¿Estás segura de lo que quieres hacer? Pues sí, estoy segura de lo que quiero hacer. Voy a aceptar a Jesús en su corazón, en mi corazón, dijo ella. Y aceptó a Jesús. Pero ella no aceptó a Jesús, mis queridos hermanos, por lo que nosotros la llevábamos cada 8 días a la iglesia. En mi casa se vive el Evangelio. En mi casa se habla el Evangelio. Y no somos perfectos, nos equivocamos. La señora que está allá a veces da cantaleta dura, hermanos, dura. Yo tengo que orar, Señor, haz algo. Y este señor que está aquí, que ustedes lo ven todo santo, también tiene sus momentos. A veces como que la carne se comienza a soltar y se descrucifica uno y se le baja un brazo y como que le suelta la pierna. Así somos. Pero seguimos luchando, hermanos, por tener un excelente testimonio en casa y los hijos lo ven. Ellos lo ven, ellos se dan cuenta. Y así tiene que ser. Que el Evangelio se viva en su casa, que el Evangelio se viva desde su cuarto, que el Evangelio se viva desde los celulares, hermanos. En serio. Si su celular tiene clave y solamente lo puede ver usted, hermano, puede ser una partecita oscura ya que es necesario dejar que la luz de Cristo penetre y limpie. Cuidado con sus comentarios. Cuidado con las páginas que usted visita. La luz tiene que comenzar dentro de usted. Es necesario que pasen cosas en usted, que hayan cambios, que hayan transformaciones totales. No sé si ustedes se acuerdan algo que le pasó a este hombre Jacob cuando combate contra el ángel del Señor. Ustedes saben lo que significa Jacob. Yo sé que muchos comprenden qué significa su nombre. O anteriormente, más bien, la costumbre en el Antiguo Testamento de denominar nombres a una persona significaba que ese nombre iba a marcar su vida y su ruta. ¿Sí? Y cuando a él le ponen Jacob, le querían decir, eres un engañador, eres una persona falsa, eres una persona que se equivoca, eres una persona que haces cosas incorrectas, eres una persona ventajosa, eres una persona vivaz. Bueno, esas son las connotaciones del nombre Jacob.
Y recuerden qué pasa cuando él se agarra y pelea contra el ángel del Señor. Me imagino esa escena como cuando un hijo a uno le prende de la pierna y se sientan, papi, llévame, y uno con todo el afán, no, quítate, quítate, y uno intenta quitarlos y más se le agarran los niños. Y cuando le agarran dos, eso es terrible, uno no puede moverse. Pero me imagino yo esa escena así de Jacob agarrado de la pierna del ángel con pies y manos y diciéndole, no te voy a soltar si tú no me bendices. Y pasó esa batalla y dice que ya estaba amaneciendo, que estaba saliendo el sol, y el ángel en ese momento le dice, bueno, te voy a bendecir. De ahora en adelante no te vas a llamar más Jacob, sino que te vas a llamar Israel. Y cambió totalmente su identidad, porque identidad en ese entonces significaba su nombre. Cambió su vida de ahí en adelante, que significa príncipe de Dios, el que pelea por Dios, el que Dios está con él. Cambió su identidad. Y Jacob fue otro. Pero fue un cambio que comenzó desde adentro hacia afuera. Algo así tiene que pasar en nosotros. Luche, hermano, con eso que le es carga, que no le permite caminar bien en el Evangelio. Quítese de ese peso que no le permite andar en la vida cristiana. Si es el juicio, si es la pornografía, si son esos malos pensamientos o lo que sea, hermano, trabaje fuerte con el Señor, pero no deje que esa parte que está oscura en usted siga creciendo. Al contrario, deje que Jesucristo ilumine esas cosas. Cuando Dios ilumina eso, la luz funciona. Ahora, yo quiero invitarles a ustedes a que hagamos algo. Vamos a abrir las escrituras, por favor, en Hechos capítulo 17, versículo 6. Hechos capítulo 17, versículo 6. Solo quiero que leamos esta parte para aprovechar el tiempo y orar. Dice las escrituras, pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero, ¿qué dice? Han venido acá. Cuando usted lee completamente lo que nos dice ahí, nos habla de que la iglesia anteriormente generaba impactos muy fuertes. La gente sabía cuando los cristianos llegaban. La Biblia dice que los cristianos se ganaron el favor del pueblo. Fue tanto el efecto que el cristianismo causó que la gente se convertía por montones. Porque decían, yo me quiero convertir en un cristiano. Porque el Espíritu Santo impactó sus vidas de tal manera que ellos tuvieron que testificar a los demás. Los mataban en medio de las peleas del Coliseo, los echaban a que se los coman los leones, los tigres, los hacían pelear contra otros a la muerte, pero la gente más sin embargo seguía adorando y glorificando el nombre de Dios, y el Evangelio creció tanto que llenó toda Europa, creció tanto que nos llegó a nosotros, crece tanto que sigue impactando, porque es la iglesia que ha venido trabajando en eso. Y esa misma iglesia que ha venido trabajando somos nosotros. O si no, busque el amén al final en Hechos de los Apóstoles. El que lo encuentre de primero, por favor, abran el último capítulo de Hechos de los Apóstoles y busque el amén. Búsquelo, por favor. Hágalo. Búsquelo. Por allá ya lo encontró el hermano Bismarck de primero y digo, no lo hay. ¿Saben por qué no tiene amén? Porque continúa. Eso va a terminar cuando estemos allí sentados frente a nuestro Señor cara a cara y podamos glorificarnos con Él. Podamos sentir su presencia de frente, estar en el reino de los cielos con Él. Ahí termina la tarea de la iglesia. Mas sin embargo, como dice el mismo apóstol Pablo, despojémonos pues de toda carga, hermanos, que no nos permite caminar, que no nos permite seguir adelante.
Yo le hago una pregunta a usted, pero no me responda. Ni siquiera mire al hermano que tiene a su lado. Solamente le pregunto. Usted que es una persona que asiste aquí a la iglesia, ¿a cuántas personas les ha hablado de Jesucristo? ¿Cuántas personas de ellas se han bautizado? ¿Y cuántas personas de ellas están aquí en la iglesia buscando de Dios? ¿Cuántas son? ¿Será que su testimonio no está generando el impacto correcto? La gente se fija más en su forma de actuar que en su forma de hablar. Y la Biblia lo ratifica. La Biblia dice a través del Señor Jesucristo que por sus frutos les conoceréis. Usted se puede convertir en una persona muy buena para hablar, pero para que la gente se convierta, tiene que haber algo que se llama frutos, algo que se llama testimonio, una manera diferente de comportarse para que los demás lo puedan hacer. Yo tengo un amigo pastor, él es hijo de un predicador muy famoso, y yo le pregunté a él, ¿cómo ha sido tu experiencia con Jesucristo? ¿Qué has sentido? En una conferencia lo encontramos en Colombia, y él es una persona muy noble, muy humilde, muy gentil, y sacó un tiempo y estuvo con nosotros, y le hablamos, ¿cómo haces tú para llevar tu evangelio? Y él decía, para mí el evangelio comenzó en mi casa, cuando era un niño, cuando miraba que mis papás vivían un verdadero evangelio, cuando miraba que ellos eran auténticos, que tenían problemas como cualquier familia, pero lo resolvían. Y en mi casa siempre reinó la paz. Los gritos no existían. No sé qué es un grito. Eso fue lo que me impactó y lo que me llevó a conocer de Jesucristo. No es el que una persona venga aquí a una iglesia, lo traigan y lo lleven cada 8 días a la escuela dominical. No. Eso comienza desde la casa. Desde la casa se comienza a hacer sal. Desde la casa se comienza a hacer luz. Hay gente que nosotros conocemos de iglesias de otro lugar, y no digo dónde, y haga de cuenta en el mundo. No les digo ni siquiera el país. Pero conocemos personas que cada 8 días sagradamente están en una iglesia. Pero sus matrimonios y su vida familiar son un caos total. Esos hijos no pueden ser obligados a ir a una iglesia. Y muchos de esos hijos, es más, nosotros conocemos pastores que le han dedicado más de su media vida a servirle al Señor Jesucristo. Y conocemos que sus hijos están en la drogadicción. Conocemos que sus hijos están con unas vidas desordenadas. Y la Biblia dice que el que no suple para los suyos, y mayormente para los de su casa, niega su fe y es peor que un incrédulo. Eso pasa. De nada sirve, hermanos. Lo primero es nuestra casa, lo primero es nuestra familia. Hay que comenzar a hacer sal desde lo más pequeño, para comenzar a hacer sal y luz en los diferentes espacios. Y con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Por eso al principio les decía, hermano, mire, no se sienta ya como una materia terminada, como que usted ya lo tiene todo, lo hizo todo. No. En usted hay muchos errores todavía por corregir. El hecho de venir cada 8 días a la iglesia no es garantía de que usted ya esté creciendo o que ya tenga unos, digamos, como un galardón listo para Dios, que su vida sea lo que Dios quiere. No. Y Dios va a seguir trabajando en usted. Día tras día va a seguirlo tratando, va a seguir modificando cosas, porque eso es lo que quiere hacer Dios con usted. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor, por un momento. Y yo le invito a que oremos. Yo le invito a que oremos. Ore, por favor, ore.